¿Qué tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a su programa De la mano con la justicia. Quien les saluda, su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero Rodríguez. En esta oportunidad vamos a conversar con el magistrado Abel Augusto Zamorano. Él es magistrado del Tribunal Superior de Trabajo y presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la jurisdicción laboral y también vamos a hablar un poquito de la carrera judicial al final de este programa. Magistrado, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Génesis, por esta oportunidad que le dan a la jurisdicción laboral para que a manera de docencia podamos llegar al público televidente de nuestro país. En efecto, magistrado, y es que en días anteriores celebramos o conmemoramos el Día del Trabajador. La importancia de la jurisdicción laboral, magistrado, en nuestro país. Sí, tú lo has dicho, hace el domingo 1 de mayo se conmemoró el Día del Trabajador, un día que se celebra a nivel mundial, fecha que fue puesta por la Internacional Socialista en el Congreso que se celebró en París en el año de 1889, 3 años luego de las jornadas de Chicago, en donde ofrendaron sus vidas muchos trabajadores que lucharon por las reivindicaciones de derechos a su favor, sobre todo en la reducción de la jornada de trabajo, pues para esa fecha o en esos tiempos la jornada de trabajo se establecía en 16 horas, en 14 horas de lunes a lunes, y los trabajadores para reivindicar ese derecho ofrendaron muchas vidas. Con motivo de esa jornada se ha establecido a nivel mundial el Día Internacional del Trabajo, que se establece en nuestra legislación laboral en el artículo 46, que además dice que cuando un día de fiesta o duelo nacional cae domingo, el día lunes siguiente es un día libre. Y por esa razón, como el 1 de mayo fue domingo, entonces el día 2 fue fecha libre para todo el sector público y privado por establecerlo de esa manera el Código de Trabajo. Magistrado, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores, ya sea de la empresa privada como del sector público? Bueno, el primer derecho que tienen todos los trabajadores, independientemente que sean trabajadores del sector estatal o del sector privado, es que se les trate con dignidad. Y esa dignidad implica el reconocimiento de sus derechos como individuo, derechos estos que están contemplados en la Constitución y en las convenciones internacionales de derechos humanos. Como eso es importantísimo que se establezca, luego de que los trabajadores ofrecen su servicio o su trabajo, tienen el derecho a recibir un salario digno en compensación o retribución con su jornada de trabajo. Todo esto se establece en el momento en que el trabajador inicia sus relaciones a través de un contrato de trabajo o a través de una relación de trabajo. Por regla general, y lo recomendable es que todos los trabajadores establezcan sus servicios a través de un contrato de trabajo, cumpliéndose con lo que se establece en el artículo 68 del Código de Trabajo, que debe constar por escrito en 3 ejemplares. Uno de esos ejemplares, la empresa tiene la obligatoriedad de proporcionárselo al trabajador. El otro debe de ser entregado en las oficinas del Ministerio de Trabajo, y con el otro contrato ejemplar se queda la empresa, de manera que debe de suscribirse en 3 ejemplares. Cuando se trata de trabajadores del servicio estatal, todos los trabajadores deben de tomar posesión, y luego de la toma de posesión que firman, establecen sus obligaciones y sus respectivos salarios y jornada de trabajo. En ambos contratos siempre hay obligaciones y derechos que se le establecen a los trabajadores. El principal derecho que tiene el trabajador es que se les trate dignamente y que se le reconozcan todos sus derechos como persona humana. Así es, magistrado. También interesante conocer cuáles son los casos que más frecuentemente se presentan en la jurisdicción laboral. Muy bien. Nuestra jurisdicción, que se creó con motivo de la Constitución de 1946 y el Código de Trabajo de 1947, que entró a regir en el año de 1948,
pero que además de eso se ha modernizado, siendo su última ley, ¿verdad?, la ley 59 del 2001, establece nuestra jurisdicción a lo largo y ancho de nuestro país. Actualmente existen 2 tribunales superiores de justicia, el primero que tiene su sede en el edificio Ilumitec, en lo que se conoce como la Tumba Muerto o Avenida Ricardo J. Alfaro, que es el nombre apropiado, y el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que tiene su sede en Veraguas. Este último, territorialmente, lo comprenden las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, y el sector del primer Tribunal Superior de Trabajo lo comprenden Colón, Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este y la provincia del Darién y las comarcas Cunayala. ¿Por qué destacamos esto? Porque los tribunales superiores conocen de las apelaciones que se establecen a nivel de los juzgados seccionales de trabajo y de las juntas de conciliación y decisión que administrativamente pertenecen al Ministerio de Trabajo, pero que jurisdiccionalmente sus fallos son conocidos en apelación cuando así lo permite el recurso por los tribunales superiores de trabajo. Nosotros conocemos de los procesos en apelaciones de despido y cuando un trabajador es despedido y se le deben prestaciones o derechos adquiridos como vacaciones, prima de antigüedad, salario, 13º mes, todos estos conflictos van a la jurisdicción del trabajo. De igual manera se conoce, ¿verdad?, de los conflictos cuando se despiden a los trabajadores que gozan de fuero, ya sea fuero sindical o ya sean los distintos fueros por enfermedades terminales, fuero de maternidad o por incumplimiento de las obligaciones en el pago de las prestaciones a la seguridad social que tienen los empleadores. En el caso de los trabajadores del sector público, para establecer, el trabajador tiene que agotar lo que conocemos como la vía gubernativa ante la institución que lo ha despedido y luego venir en el plazo de 2 meses, luego de que se le ha negado el derecho por parte de la institución, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a través de ese proceso que se conoce como el recurso de plena jurisdicción. Y en ambos casos el trabajador solicita su reintegro a su puesto de trabajo con el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que duró la ausencia de prestar sus servicios a la institución, si es de carrera judicial o si tiene estabilidad dentro de la institución del sector público. En el caso del trabajador del sector privado que no le rige la ley administrativa, entonces el propio código establece que las prestaciones que debe de reclamar todo abogado que representa al trabajador es el pago de sus derechos adquiridos y sus prestaciones. Cuando es despido, el derecho a que se le reintegra a su puesto de trabajo, y si y si se va a un proceso, tiene derecho a percibir 3 meses de salarios dejados de pagar. Y digo todo esto porque hay empresas que cuando despiden a un trabajador y lo obligan a establecer un mutuo consentimiento como mecanismo de determinación de la relación de trabajo, que es permitido en el artículo 210 del Código de Trabajo, la empresa le debe de pagar al trabajador todas sus prestaciones. Y cuando me refiero a todas sus prestaciones son los derechos adquiridos como vacaciones, 13º mes, prima de antigüedad, la semana o el mes o la quincena de salario, pero además, como no hay causa justa de despido, el pago de la indemnización que a ese trabajador le corresponde, que se establece en el artículo 225 del Código de Trabajo, que corresponden de acuerdo con el último salario, y además los 3 meses que el trabajador le corresponden de los salarios dejados de percibir, que conocemos comúnmente como salarios caídos. Y esto es importante que se establezca porque las direcciones de recursos humanos de las empresas le dicen al trabajador que tiene que firmar obligatoriamente los mutuos consentimientos
pero no le brindan al trabajador el pago de todas estas prestaciones, porque lo que debe de acordarse es que la empresa no quiere un proceso laboral ante la jurisdicción del trabajo y que de manera mutua o a través de la mediación ambas partes tratan de solucionar el conflicto prescindiendo de la relación de trabajo, pero la persona a la que estás despidiendo tiene derecho a todas estas prestaciones laborales. Y eso es lo que desconocen los trabajadores, magistrado. Y lo desconocen los trabajadores y también lo desconocen las empresas que le ofrecen al trabajador solamente el pago de la prima, el pago de las vacaciones, el pago de la jornada salarial, pero no le prestan al trabajador o no le quieren reconocer al trabajador la indemnización y el pago de los salarios dejados de percibir, porque no hay causa para que ese trabajador se le despida. Cuando hay causa justa para despedir al trabajador, entonces la empresa se lo debe de señalar a través de una carta de despido que debe de contener cuál es la falta o cuál es la causa por la cual se prescinde de los servicios del trabajador. Porque recordemos que desde el momento en que el trabajador establece el contrato, él se compromete a prestar sus servicios. Y a prestar sus servicios significa en primer lugar a cumplir con su jornada de trabajo. Así es. Y a cumplir su jornada de trabajo significa que el trabajador no puede decidir libremente de ese tiempo que la empresa le está pagando. Claro. Y esto es importante también que se diga. Durante su jornada de trabajo, el trabajador no tiene derecho a utilizar el correo de la empresa. Tampoco tiene derecho a utilizar el celular para demorarse todo lo que él desea, porque ese tiempo la empresa también se lo está pagando a él y él no puede disponer libremente de su tiempo. O sea, ambos, trabajador y empresa, tienen obligaciones y derechos recíprocos que deben de cumplir. Interesante, magistrado, lo que usted nos ha mencionado sobre este tema del mutuo acuerdo. Y también cuáles son los derechos de los trabajadores y también el derecho de las empresas. Al regresar, mucho más de este subprograma de La Mano con la Justicia. Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa de La Mano con la Justicia. En esta oportunidad estamos conversando con el magistrado Abel Augusto Zamorano, magistrado del Tribunal Superior de Trabajo y presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial. En el primer bloque pudimos hablar sobre algunos temas interesantes sobre el mutuo acuerdo, los derechos de los trabajadores, como también los derechos de la empresa, la importancia de esta jurisdicción laboral en nuestro país. Pero tenemos que resaltar que producto de la pandemia de la COVID-19 han surgido muchas modalidades. Hablamos también del emprendimiento, el magistrado habló sobre la importancia también de este punto sobre el emprendimiento, pero también interesante conversar sobre el teletrabajo. Y magistrado, en Panamá se está dando mucho el teletrabajo. Háblenos un poquito sobre esta ley. Muy bien. Lo primero que tengo que reconocer es que la ley 126 del 2020 entró a regir en febrero. Es decir, antes de que el gobierno y el mundo entero decretara la pandemia del COVID-19 o la COVID-19. Lo que sí entró a regular el gobierno a través del Ministerio de Trabajo es el decreto que desarrolla la ley, que es el decreto 133 de septiembre del 2020. Es decir, con posterioridad a que el gobierno hubiese decretado en el mes de marzo la pandemia en nuestro país. Y hay que reconocer también que esta ley fue una iniciativa legislativa del diputado Raúl Fernández, que visualizó la importancia que tenía la prestación del servicio a través de plataformas digitales o a través de la tecnología de la información y de la comunicación. Que todos nosotros somos usuarios de este tipo de mecanismo o de prestación laboral, muchas veces inconsciente de que lo que estamos realizando es
la solicitud de una prestación de un servicio de trabajo. Y me refiero cuando nosotros solicitamos a través de pedidos ya comida, me refiero a cuando utilizamos a través de la plataforma el servicio de un Uber. Todo esto es mecanismo de tecnología de la información y comunicación. Pero en el caso del teletrabajo, que se establece en el artículo, en la ley 126, es importante que las empresas sepan que hay que reglamentarlo a través de un mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, como se establece en el artículo 4 de dicha ley. Y digo esto porque la empresa motus propio no puede establecer ese servicio de trabajo o esa prestación del trabajo en forma unilateral. Conocí de un caso de un colegio que implementó de manera unilateral el servicio del teletrabajo, y cuando se dijo que la empresa, que el profesor ingresara nuevamente a la jornada, como no estaba reglamentado a través de un documento por escrito, la empresa no podía motus propio establecer cuándo se iba a hacer la presencialidad en la prestación del servicio. Y por lo tanto la empresa fue condenada a pagarle al trabajador que había despedido en forma injustificada el pago de sus prestaciones laborales. Señalado esto, tengo que manifestar que la modalidad del teletrabajo es una modalidad que ha llegado para quedarse, pero que la empresa tiene que establecer de común acuerdo con el trabajador, sobre todo en las prestaciones de trabajo que requieren o que son necesarias este tipo de actividad. Magistrado, ¿cuáles son los requisitos al momento de presentar una demanda? Bueno, en primer lugar, el Código de Trabajo establece en el artículo 553 requisitos que son sencillos, Sí. si se los manifiesto. Primero, la persona del trabajador debe hacerlo a través de abogado. Y esta es una profesión que hay muchos profesionales del derecho actualmente, y los requisitos básicos es las generales del trabajador, donde el trabajador vive, las generales de la empresa, porque hay empresas que tienen una razón social y una razón comercial. Por ejemplo, y siempre lo pongo como ejemplo, por eso lo diré públicamente, los supermercados El Rey, ese es el nombre comercial, pero la razón social es Inmobiliaria Don Antonio. Nadie la conoce de esa manera. Y cuando al trabajador se le despide, va a decir que lo despidió el supermercado El Rey. Y entonces es importante que el trabajador sepa que en el contrato de trabajo que él suscribió al momento de iniciar la relación de trabajo, allí la empresa debe colocar su razón comercial y su razón social, para los efectos de que cuando se demanda. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando se va a demandar, la mayoría de las demandas que son contra personas jurídicas, hay que establecer quién es el representante legal o cuál es la persona que se obliga con ese trabajador a través de la persona jurídica que lo ha contratado. Entonces, las generales de ellos, ¿cuánto gana el trabajador? El salario es importantísimo establecerlo, porque sobre la base del salario se tienen que calcular las prestaciones laborales, la fecha de inicio de la relación de trabajo del trabajador y la fecha de terminación para los efectos del cálculo de las prestaciones laborales, como la indemnización. Con esos elementos que son mínimos, la demanda se debe de presentar. ¿Dónde se presenta? Bueno, se presenta en lo que conocemos como el Registro Único de Entrada o el RUE, cuando se trata de las demandas que conocen los juzgados seccionales de trabajo. Cuando se trata de despidos, que la mayoría de los procesos son de despido, los competentes para conocer de estos procesos son las juntas de conciliación y decisión, que administrativamente pertenecen al Ministerio de Trabajo, pero que jurisdiccionalmente sus decisiones son revisadas por los tribunales superiores, los dos tribunales superiores que existen, y estos procesos también deben de contemplar estos requisitos mínimos que establece el artículo 553 del Código de Trabajo, y el abogado debe de solicitar
el pago de los salarios dejados de percibir, es decir, los salarios caídos, porque si el abogado no lo solicita, el juez no se lo puede reconocer de oficio. Y he visto casos de muchos abogados que no solicitan los salarios dejados de percibir y ese derecho no se les puede reconocer por parte del tribunal si el profesional del derecho no se lo ha solicitado al trabajador. Hay que recordar que el pago de los salarios dejados de percibir con la Ley 44 de agosto de 1995 se redujo a 3 meses, pero todos los trabajadores que fueron contratados antes de la Ley 44, la propia ley establece que se le pagan 5 meses de salario dejados de percibir, que fueron los límites que se establecieron para el pago de la jornada de los salarios dejados de percibir, porque cuando el código inició no había límite y el trabajador que se despedía, la empresa le tenía que pagar todos los salarios dejados de percibir hasta que se reintegrara o hasta que la empresa indemnizara. Y esto fue lo que ocurrió con los trabajadores del IRRA y de Mintel que fueron despedidos por parte del gobierno en el año 90, que es aquel caso famoso de Baena, Ricardo Baena y otros contra Panamá, que la Corte Interamericana condenó al Estado panameño al pago de todas las prestaciones laborales de estos trabajadores, que fue un total como de 33 puntos y algo millones de dólares que el Estado panameño le tuvo que pagar a estos 205 trabajadores que se despidieron injustificadamente con motivo de no tener un límite el pago de los salarios dejados de percibir. Magistrado, muy bien, interesante todo lo que nos ha comentado. Y también interesante es que la tecnología, la modernización ha llegado a la jurisdicción laboral. Y es que en días anteriores ya se dio con la implementación del expediente judicial electrónico. Muy bien. El expediente judicial electrónico que se ha comenzado a implementar desde abril del 2022, 29 de abril del 2022, conocido como EJE, ha permitido que ahora se pueda establecer a través de la modalidad del EJE o expediente judicial electrónico esta nueva modalidad de litigar ante la jurisdicción laboral o la jurisdicción del trabajo. Yo tengo que decir aquí que este ha sido un proyecto que la actual Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia ha llevado adelante, liderizada por el magistrado Olmedo Arrocha y la magistrada María Eugenia López Arias. Y esto es importante porque permite al abogado tener una visualización del expediente sin necesidad de comparecer a los tribunales de justicia. Y esto está siendo aplicado ahora mismo por los juzgados y los tribunales superiores han comenzado a ver las apelaciones a través del expediente judicial electrónico. Y es una nueva modalidad de litigación para la cual los abogados tenemos que prepararnos y los profesionales del derecho tenemos que prepararnos. Así es. Y el proyecto de Código Civil o del procedimiento civil que está en discusión en la Asamblea en primer debate establece esta nueva modalidad del expediente judicial electrónico. Así es. Magistrado, muy bien, y aprovechando la oportunidad de que estamos conversando con usted, tenemos que resaltar que usted fue reelegido como presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial 2023-2024. No, 2 años más. 2 años más, 2023-2025. Háblenos un poco sobre esto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a los jueces municipales de haber reelegido a Esther Inestrosa en su condición de juez municipal, que es actual miembro del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, y a ver los jueces de circuito y jueces seccionales y todos los jueces de la jurisdicción penal haber reelegido a Diego Fernández, y los magistrados de los tribunales de apelaciones o tribunales superiores el haberme reelegido. Los 3 conformamos el actual Consejo de Administración de la Carrera Judicial, como lo establece la ley en su artículo 99, conjuntamente con derecho a voz de la licenciada
Mendizábal, la licenciada Mercedes de León de Mendizábal, que forma parte de este consejo con derecho a voz. ¿Y por qué esto es importante destacarlo? Porque han depositado la confianza en nosotros. Y esto para nosotros es un reto que se debe de manifestar en un derecho que deben de tener todas las personas que como jueces actuamos en el órgano judicial, y es a que todos seamos jueces de carrera. Y este es un derecho que está reclamando un gran número de miembros del sistema penal acusatorio en todas sus modalidades de prestación del servicio. Es decir, me refiero a los jueces de garantía, a los jueces de juicio, a los jueces de cumplimiento y a los magistrados de apelaciones. De la misma manera, a los otros jueces de las distintas jurisdicciones ordinarias, como la agraria, de familia, niñez y adolescencia, la civil, la laboral, que no son de carrera judicial. Y de igual forma, tenemos que manifestar que el hecho de que estos estamentos nos han permitido a nosotros esa confianza, ahora nuestro deber es luchar por otras reivindicaciones, que son las reivindicaciones de las prestaciones económicas del hecho de ser de carrera. Porque una vez que nosotros ingresamos a la carrera, tenemos derecho a mejor remuneración económica, y eso es importante que se establezca, sobre todo para la sociedad que exige que los jueces tenemos que ser de carrera. Ser de carrera conlleva obligaciones, pero también conlleva derechos. Otro aspecto importante que es bueno que la sociedad lo sepa, y de igual manera te solicito un programa de docencia de cara a explicar la carrera judicial, es que ya existe un tribunal de integridad y transparencia, en donde todos los usuarios del sistema de justicia tienen la oportunidad de poner denuncias y quejas que sean debidamente fundadas contra los servidores judiciales a través de ese magistrado, que es el magistrado investigador, que lo ha caído en la persona de un gran administrador de justicia como lo es el magistrado José Luis Alfaro. Tiene sus oficinas contiguas al Nico Café de aquí de la avenida Balboa. Edificio 725. El edificio 725, que ahí usted puede ir a solicitar su queja, que se hace de manera oral como uno de los requisitos. Y de igual manera, estamos culminando el primer año de la jornada de evaluación del desempeño, para los efectos de dar cumplimiento a esto que es importantísimo, que es medir el servicio a través de metas que nos hemos establecido para los efectos de brindarle a nuestra sociedad un mejor servicio de justicia. Y todo esto lo digo porque luego de que se cumpla con este primer año de lo que se ha llamado la jornada de evaluación del desempeño, vamos a hacer lo que es el ascenso y traslado de los servidores que por regla general deben de ingresar a la carrera judicial a través de lo que la ley ha establecido en su artículo 102, en la regla número 1, que es el ascenso del funcionario judicial. Es importante que esto se sepa y que todos nosotros, los de carrera, que estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestras metas, la llevemos adelante para que haya una satisfacción de parte de este primer empuje que ha tenido la carrera judicial en brindarle a todos los servidores la evaluación del desempeño. Y para los que no son de carrera, que también ya están en el cumplimiento de lo que es las metas para los efectos de establecer la jornada de evaluación del desempeño, que de igual manera cumplan eficientemente con estas metas. Pero esto conlleva también un beneficio, y ese beneficio es que las personas que son bien evaluadas también tienen derecho a un reconocimiento y a un incentivo económico. De manera que esto es parte ahora de nuestra responsabilidad y de llevar adelante esa confianza que los jueces y magistrados han depositado en el actual Consejo de Administración de la Carrera Judicial.
Muy bien, magistrado, y le agradezco que nos haya dado un pantallazo de lo que se puede esperar para este nuevo bienio que sería 2023-2025, liderado por su persona como presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Agradecemos la oportunidad que nos brinda, magistrado, y de hablar. Dígame, magistrado. Sí, el nuevo bienio comienza o va a iniciarse el próximo 18 de mayo, que tomaremos posesión de nuestros respectivos cargos. Le queremos decir a todos los jueces y magistrados que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial es un consejo abierto, que nos pueden hacer llegar sus propuestas al correo del Consejo o hacérnoslas a través de la actual secretaria Esther de Inestrosa, que es una persona que ha contribuido en su condición de secretaria y a través de Diego Fernández en su condición de consejero para cualquier inquietud que tenga cualquier funcionario, juez o magistrado de carrera o de no carrera que desee que el consejo como tarea lleve adelante. Estamos siempre dispuestos y a la orden, abiertos a recibir todo ese tipo de sugerencias. Muy bien, magistrado. Gracias por pues, darle a conocer a los amigos televidentes, usuarios, por supuesto, a los servidores judiciales sobre esta oportunidad que tienen de dar este granito de arena y aportando al Consejo de Administración de la Carrera Judicial. En este programa hablamos primeramente sobre la jurisdicción laboral, emprendimiento, derechos de los trabajadores, así como también la nueva modalidad teletrabajo, y al final pues aprovechamos la oportunidad para conversar sobre el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este su programa de la mano con la justicia. Será hasta la próxima.